Hola, saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí en la carrera de Medicina y el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de video de fin de ciclo en la Cátedra de Embriología 2. El tema a tratar será la evaluación prenatal y la evaluación postnatal del sistema nervioso, así como las generalidades del desarrollo de este sistema orgánico. Los expositores somos Macías Alexander, Mejía Melanie, Mera Irina y quienes habla Mendoza Anthony. Nuestra docente guía es la doctora Brenda Germán Cordero. La evaluación prenatal del sistema nervioso es importante porque implica una serie de mecanismos como la ecografía, la determinación sanguínea, la amniocentesis, la anamnesis, el examen físico, mecanismos que son importantes porque permiten conocer la existencia de ciertos defectos del desarrollo de este sistema orgánico. En la evaluación prenatal se basa en un método clínico. Este método clínico evalúa antes del nacimiento al feto y en este caso, en el caso específico del sistema nervioso central, que es lo que estamos hablando ahora. Primero iniciamos con la anamnesis y el examen físico, que no voy a entrar mucho en detalle aquí porque me interesa el conocimiento de los exámenes complementarios. En la anamnesis y el examen físico vamos a conocer sobre el sistema nervioso ciertos datos como que se perciban los movimientos fetales, que la altura uterina corresponda con la edad gestacional, que al auscultarse se pueda escuchar la frecuencia cardíaca fetal, entre otras circunstancias que son claves para el diagnóstico prenatal. Sin embargo, el método diagnóstico tiene una tercera etapa, que son los exámenes complementarios, muy importantes porque nos permiten el conocimiento específico de ciertas malformaciones del desarrollo del sistema nervioso. Aquí, por ejemplo, tenemos un defecto del tubo neural, acá tenemos un defecto del sistema nervioso, del cerebro, del cráneo. Y bueno, iniciamos con la descripción de un examen complementario muy importante y muy específico, que es la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una glucoproteína que se puede medir tanto en el feto como en la madre. Pero para medirlo en el feto necesitamos realizar una amniocentesis. Aquí tenemos una amniocentesis, que es la recolección de líquido amniótico. Es un método un poco invasivo, pero es mucho más seguro realizarlo en la madre, es decir, la determinación sanguínea de la madre, recoger sangre de la madre, realizar exámenes en esa sangre para determinar la presencia de alfa-fetoproteína. ¿Cuánta alfa-fetoproteína existe? En situaciones patológicas, cuando esta alfa-fetoproteína se eleva, se relaciona muchísimo con malformaciones abiertas del tubo neural. A malformaciones abiertas del tubo neural me refiero a todos los tipos de espina bífida existentes. Mielomeningocele, meningocele, hidromielоmeningocele, espina bífida cerrada, y otros tipos. Pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Lo importante es saber también que en situaciones fisiológicas la alfa-fetoproteína también puede estar elevada y esto correspondería a ciertas circunstancias como que obesidad en la madre, a un embarazo gemelar, obviamente va a elevar las condiciones de alfa-fetoproteína en niveles séricos, pero se correlaciona mucho con malformaciones abiertas del tubo neural. Luego tenemos el método clásico, el método más seguro, no invasivo, método diagnóstico que ha permitido conocer muchas malformaciones del desarrollo del sistema nervioso a lo largo de su existencia. Por ejemplo, al conocer la apertura del agujero magno, estudios recientes han dicho que este agujero magno, el que se encuentra en el hueso occipital, en estados patológicos puede estar o muy abierto o muy cerrado, este foramen, y eso implicaría la existencia de defectos del tubo neural. Más adelante tengo un ejemplo de esto. Por ejemplo, la proporción del tamaño de la cabeza con la edad gestacional. En este caso podría ser la longitud cefalocaudal del feto. Si tenemos una cabeza muy grande, hablamos de una macrocefalia. Si tenemos una cabeza muy pequeña, hablamos de una microcefalia. Y todo eso es diagnosticado gracias a la ecografía. Por ejemplo, tenemos diagnósticos ecográficos de espina bífida, de anencefalia, de encefalocele, de mielomeningocele. En este caso tenemos un mielomeningocele, que es un tipo de espina bífida. Ya mismo vamos a hablar de esta herniación que se ve. Y bueno, aquí vamos a dar un primer ejemplo. Aquí tenemos un hueso occipital. Este hueso occipital está sufriendo por un proceso de herniación. Vemos esta herniación
Aquí, a partir de esta herniación está saliendo meninge a través de este agujero occipital. Esto es lo que les hablaba antes, ¿no? Que el agujero occipital en situaciones patológicas puede estar muy abierto, muy cerrado. En este caso se ha herniado. Y es importante conocer esto en la ecografía, nos permite, perdón, la ecografía conocer esto, y en un diagnóstico de qué podríamos estar hablando, de encefalocele. Vemos aquí la encefalocele, es una herniación de meninges a través del agujero occipital, y es una característica muy importante para dar este diagnóstico. Tenemos otra imagen ecográfica, aquí tenemos unas características de esta ecografía fetal. Esta es la cabeza fetal. Cuando la cabeza fetal tiene esta forma como triangular, fascia, esta es la fascia triangular, podremos estar hablando de una acrania. Aquí tenemos un neonato con acrania, es decir, la falta del cráneo, no hay cráneo, la cabeza se torna, la fascia se torna triangular, y una situación importante que se puede valorar mediante la ecografía. Vamos a otra evaluación ecográfica prenatal. Lo que se observa aquí son las órbitas, son los ojos, es un ojo, bueno, y esta es la nariz. En esta parte, en situaciones normales, de acá atrás, debería de observarse la presencia del cráneo un poco más específica, ¿no? Por aquí tenemos la boca, ¿no? Un poco más específica, un poco más regular, pero tiene contornos muy irregulares que nos están permitiendo conocer la presencia de una malformación denominada como anencefalia. La anencefalia es la inexistencia de parte del encéfalo. Y bueno, o de estructuras encefálicas. Y bueno, algo importante aquí es que las órbitas están solo suspendidas por un cierto estroma angiomatoso. Luego tenemos otra malformación que, bueno, aquí ya no la traigo como acá que la había puesto en forma de que ustedes ayudaran a diagnosticar de qué se trataba, sino que quiero describirla un poquito porque es algo muy interesante, es una anomalía muy interesante. Tenemos aquí una espina bífida, es un defecto congénito del tubo neural, gracias a que no se cierra completamente el tubo neural, o en su parte más cefálica o en su parte más caudal. Aquí he traído la descripción en su parte más caudal, es decir, cerca de las lumbares y en la región lumbosacra, cerca de las lumbares y el sacro. Tiene ciertos tipos en la espina bífida. Tenemos espina bífida oculta, que esta casi no se diagnostica en etapa prenatal porque pareciera que estuviese normal, pero si se hace una radiografía al nacer, se va a observar que sí puede haber una obstrucción al nivel de los arcos dorsales. Una característica importante de esta es que puede haber la presencia de material de folículos, de cabello, de pelos, en la parte donde se desarrolla el tipo de espina bífida. Tenemos otro tipo que es la meningocele. La meningocele es solo la presencia de meninges, y acá tenemos la mielomeningocele. La mielomeningocele es la presencia de meninges, pero de médula. Vemos que la médula, lo amarillo que está aquí, está protruyendo a través de una herniación. Y estos son los tres. Bueno, también tenemos hidromielоmeningocele, que es meninges, médula y bueno, hidro de agua, material acuoso. Esta es una malformación que se da o tiene su origen en la cuarta semana del desarrollo, cuando el tubo neural debería de cerrarse, cuando el neuroporo anterior debería de cerrarse, cuando el neuroporo posterior debería de cerrarse. En este caso hablamos del neuroporo posterior. Aquí están los tejidos que pueden protruir a través de la herniación, que son las meninges, la médula, el líquido, la piel. Y bueno, su prevención. Se habla, la literatura conversa, la literatura dice que el ácido fólico en etapa prenatal, antes del nacimiento, también antes del embarazo, e incluso en el embarazo, es importante para prevenir esta malformación. ¿Cuándo se puede dar? Cuando hay una hipovitaminosis, cuando se toman ciertos antiepilépticos, entre otros. Su tratamiento más seguro es la cirugía. En la cirugía se corrige la malformación. Aquí, por ejemplo, vemos cómo podemos evaluarla en etapa prenatal. Hablamos de dos signos característicos, dos signos muy importantes que se miden a través de la ecografía. En este caso tenemos, si pueden observar aquí es un cráneo, desde su vista superior, su vista más superior, estamos viendo el cráneo desde esta vista. Todo esto lo estamos viendo acá. Vemos que estos son los huesos este es el hueso frontal, ¿no? Este hueso frontal sufre una especie de oblicuación, se oblitera un poco, se corta un poco,
Y esto tiene un nombre, se conoce como el signo de limón, que hace referencia a que los huesos craneales, en este caso el hueso frontal, pierde sus estructuras, su parte de su estructura ósea, porque el tejido cerebral se está yendo hacia la parte más baja. En este caso, el tejido cerebral que debería estar acá, se está yendo hacia acá. Entonces, eso hace que cuando los huesos frontales se están desarrollando, se obliteren un poco, tomen esta forma ondulada y se le conoce como el signo de limón. Luego, otro signo importante es el signo de la banana. Vemos aquí en esta parte que hay una ventriculomegalia, es decir, los ventrículos cerebrales están un poco agrandados. Hay un borramiento de la cisterna magna importante en el desarrollo del sistema nervioso. Y estos dos signos, el signo del limón y el signo de la banana, son importantes porque permiten diagnosticar en etapa prenatal, en una ecografía prenatal, la existencia de espina bífida. No solamente nos basamos para espina bífida, no solamente nos basamos en esta imagen de saber que al nivel de las lumbares y a nivel del sacro hay una protrusión, hay una herniación de material, sino que también podemos basarnos en estos signos característicos, como los que les acabé de mostrar, y que se miden a partir de la ecografía, un método diagnóstico prenatal muy importante. Aquí tenemos una resonancia magnética que muestra espina bífida a nivel lumbosacra, está entre las lumbares y el sacro, una herniación. Aquí está, bueno, la misma imagen que les mostraba anteriormente. Y más que todo, la resonancia magnética es otro método diagnóstico que no lo hemos mencionado, porque quería hacer mucho énfasis en la ecografía. Pero bueno, es así como el sistema nervioso puede ser importante desde etapa prenatal diagnosticarse por ciertas anomalías congénitas que pueden presentarse en el neonato y que ya les he conversado un poco. Entonces, a continuación mis compañeros con la evaluación postnatal y luego con las generalidades del desarrollo del sistema nervioso. Mi nombre es Neiro Macías y a continuación yo procederé a explicar lo correspondiente a la evaluación postnatal del sistema nervioso. Como preámbulo, me gustaría acotar que la evaluación postnatal involucra todo aquel proceso diagnóstico o de evaluación realizado al niño después del parto, obviamente. Cabe recalcar que este en algunas ocasiones se realiza en diferentes etapas. En algunas ocasiones se realiza a los pocos meses de haberse dado el nacimiento y en algunas ocasiones se realiza después de 2-3 años. Estas realizadas alrededor de 2-3 años por lo general son un seguimiento a una patología realizada antes. Es un tipo de comprobación de cómo ha evolucionado una que se ha detectado previamente. Por ello es súper importante que en este caso el pediatra o el médico como tal logre detectarla a tiempo y de este modo se le pueda llevar el seguimiento adecuado y por ende el tratamiento acorde a la gravedad que ésta se manifieste. Bueno, el primer punto para la evaluación general es un examen pediátrico general. Este examen pediátrico general puede dividírselo en dos fases. Una primera fase que es una fase técnicamente previa. ¿Por qué la consideramos previa? Porque incluye valores importantes como lo es la valoración de la historia clínica, pues es muy sabido que una historia clínica bien detallada, sustentando adecuadamente todas las aristas que pueden darnos un mejor panorama para detectar la patología o cualquier tipo de anomalía como tal en el paciente. Una valoración del nivel de conciencia, que ya esto es más arraigado a un examen a simple vista, detalles notorios como la motricidad, el lenguaje, las habilidades sociales, son detalles que pueden ser vistos sin necesidad de ser tan minuciosos. Y después tenemos lo que consideramos segunda fase, que incluye detalles sumamente más minuciosos y que involucren ciertos aspectos técnicos. Por ejemplo, medir el tamaño y forma de la cabeza, pues puede estar asociado a cualquier aumento o disminución anormal en el caso del tamaño del cráneo y el estado de la fontanela. Estos dos factores constituyen importantes aspectos en lo que corresponde a la sintomatología y el diagnóstico de cualquier enfermedad. En general,
trabajar adecuadamente con estos puntos que he mencionado antes nos permite tener un mejor panorama arraigado hacia el diagnóstico, que en este caso es el objetivo como médicos, como tal, dentro de esta patología. En primer punto tenemos la historia clínica. Una historia clínica adecuada siempre va a ser un determinante para tanto para el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de cualquier anomalía. Por ello, en la historia clínica que en este caso recibe el médico, deben incluirse detalles que ayuden o corroboren a dar un diagnóstico apropiado. ¿De qué detalles estamos hablando? En primer lugar, tenemos síntomas previos. La sintomatología previa, sobre todo en alguna alteración a la cual se ha llevado seguimiento, juega un rol muy importante porque nos pone en manifiesto la evolución y la presentación de diversas sintomatologías a lo largo del desarrollo de la enfermedad y nos permite tener una idea del punto en que está desarrollada esta enfermedad, valorando obviamente la manifestación de estos síntomas y la gravedad que van a tener. Otro detalle importante son la descripción de cómo se dio el embarazo, a qué estuvo expuesta la madre. Por ejemplo, una madre que estaba expuesta a teratógenos, hablando de teratógenos, sustancias ilícitas, alcohol, tabaco, que son diversas sustancias que en este caso pueden alterar el desarrollo neurológico normal, sobre todo si se dan en el periodo embrionario, que es el periodo más importante en cuanto a desarrollo. Detalles del parto. Los detalles del parto también son importantes, describir si fue un parto normal o una cesárea, si fue un parto forzado, o sea, un parto con complicaciones, porque en partos con complicaciones por lo general se da un cabalgamiento excesivo de los huesos que conforman la fontanela. Esto puede derivarnos en una craneosinostosis, y la craneosinostosis nos puede dar un indicio de más o menos a qué va regada una deformidad en el cráneo. Una deformidad del cráneo por lo general está asociada a un desarrollo patológico o a la postre alguna alteración al sistema nervioso. Por eso es un detalle importante a tener en cuenta. Y por último tenemos antecedentes familiares. En cuanto a los antecedentes familiares nos referimos a que pueden existir anomalías que son de carácter genético. Y el hecho de tener una pauta de los familiares que le han padecido, la edad y el cómo se ha llevado la enfermedad en estos pacientes que son familiares, en este caso de la persona que estamos atendiendo, nos puede dar una idea de a dónde dirigirnos para diagnosticar, a dónde arraigar nuestro diagnóstico. En sí, ¿a qué quiero llegar con esto de la historia clínica? Es que una historia clínica que nos preste todas estas herramientas bien detalladas nos va a facilitar de una manera notoria poder diagnosticar, tratar y dar el seguimiento adecuado. Como segundo punto tenemos la valoración del neurodesarrollo y el nivel de conciencia. Esto de aquí también es muy importante tener en cuenta, bueno, como todo lo que hemos descrito anteriormente. Esto es la primera vista que vamos a tener en torno al diagnóstico que vamos a dar y se puede dividir en 4 importantes puntos, partiendo de la motricidad, que incluye todo tipo de habilidad, en este caso relacionada a la movilidad. Por ejemplo, el agarrar objetos, realizar movimientos y realizarlos de manera normal, que son espectros que son obvios a simple vista, no solamente a ojos del médico, sino también del padre. Son aspectos obvios que se manifiestan en la cotidianidad del desarrollo del infante en todo caso. Lo segundo, tenemos la respuesta a estímulos. Esto es muy importante, ver cómo responde a diversos estímulos, sobre todo niños recién nacidos, de meses, de semanas. Esto nos puede llevar a una idea de a dónde ir en torno al diagnóstico también. El segundo, estos dos puntos, más que todo, son detectables en niños con una edad avanzada, hablando de habilidades sociales y lenguaje, la manera en que se relaciona con las personas, cómo responde a emociones, y el lenguaje ya suele ser complementario, debido a que consiste en básicamente pedirle que ensamble ciertas oraciones, ciertas frases, para determinarlo, obviamente teniendo que arraigarnos a la edad del infante, ¿no? Porque es una vida que un niño de meses no puede incluir las habilidades sociales y el lenguaje como pilares de una evaluación del nivel de conciencia, sino que debe orientarse a la respuesta a estímulos. Bueno, los dos puntos que hemos descrito antes forman parte de la primera fase, que es algo superficial. Ahora, ya orientándonos a un diagnóstico más profundo,
podemos abarcar o irnos a el tamaño y forma de la cabeza, que es un indicador muy importante de la existencia o no de cualquier alteración. La medición del diámetro nos puede llevar a detectar una microcefalia, que consiste en un desarrollo en el cual el cráneo se torna sumamente pequeño. Y por ende, siguiendo una regla general, si el cráneo es pequeño, obviamente el cerebro lo será, y las diversas estructuras que conforman el cerebro. Y esto nos puede ya dar una idea de que este paciente está sujeto a una anomalía en el sistema nervioso. Otra anomalía relacionada al tamaño de la cabeza es la macrocefalia, que es totalmente lo opuesto a una microcefalia. Es una cabeza sumamente grande que está asociada principalmente a una presión intracraneal aumentada o una hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal, que si no se trata de manera adecuada puede prolongarse de manera crónica, causar daño dentro del sistema nervioso central. Y otra que es la plagiocefalia. La plagiocefalia es un tipo de craneosinostosis en la cual, como observamos en la imagen inferior de la derecha, se torna el cráneo de carácter plano. Esta plagiocefalia es patológica. Para considerarse patológica hay que tener en cuenta la evaluación del neurodesarrollo o el nivel de conciencia, porque existen casos en el que niños que presentan plagiocefalia tienen un desarrollo cognitivo normal. Ahora, cuando observemos síntomas como somnolencia, debilidad, nos podemos arraigar a que es un diagnóstico de una anomalía en el sistema nervioso. Por eso es muy importante los primeros pasos y no deben pasarse por alto, sobre todo en el diagnóstico de todo tipo de craneosinostosis, porque como lo repito, en algunos casos puede continuar con un desarrollo normal. Fontanelas son espacios que están dispuestos entre las suturas, que corrobora a que el cráneo se expanda, ya cuando estas fontanelas tienen su cierre posteriormente al nacimiento. La fontanela anterior cierra por lo general a los 18 o 9 meses, que es la más prominente. La fontanela posterior lo hace mucho antes. En todo caso, la fontanela anterior por lo general nos puede ofrecer una pauta de ciertas enfermedades que se dan o alteraciones al sistema nervioso central. ¿Partiendo de qué? Del abombamiento que pueden tener estas. Cuando se observa un abombamiento de la fontanela o una protrusión de las mismas, puede estar correlacionado a un aumento de la presión intercraneal. Un aumento de la presión intercraneal puede estar dado en algunos casos por la hidrocefalia o en otros por algún daño a la altura de los vasos que están situados dentro de la cavidad craneal. Y esto puede derivar en un daño mucho mayor a cualquiera de las estructuras, en este caso del encéfalo. Cuando existe un cierre prematuro de esta fontanela anterior, encontramos lo que conocemos como microcefalia, que es un cráneo sumamente pequeño, porque al cerrarse esa fontanela o al cerrarse toda, el cráneo no puede expandirse, se va a quedar del tamaño con el que nació prácticamente. Y el hecho de que no se pueda expandir la cavidad craneal va a derivar en que no lo haga el cerebro, y esto ya acarrea una serie de problemas en el sistema nervioso. Y después tenemos la craneosinostosis, que el cierre tanto de la anterior y la posterior van a derivar en malformaciones del cráneo, como la vemos acá, que es una craneostosis sagital, porque el cráneo en este caso, en lugar de crecer lateralmente, el plano coronal lo ha hecho en el plano sagital, o sea, este crecimiento. Como lo he mencionado antes, existen casos en que pese a padecer la craneosinostosis, se da un desarrollo normal, que se puede palpar en la evaluación del neurodesarrollo y con nivel de conciencia. Ahora, se considera patológica cuando esta evaluación del neurodesarrollo es anómala y se puede asociar en este caso la etiología de esta anomalía a una craneosinostosis. Por ello vuelvo a hacer hincapié en la relevancia que tiene la primera fase, en este caso del examen pediátrico. Proseguimos con la fontanela posterior. La fontanela posterior por lo general se cierra mucho antes que la fontanela anterior, alrededor de la semana 6 u 8. Este cierre es la fontanela anterior, de la fontanela posterior, perdón,
Cuando existe una persistencia puede derivar en hipotiroidismo congénito. Y este hipotiroidismo congénito va arraigado a una patología que se conoce como cretinismo. El cretinismo consiste en una alteración que conlleva a la poca producción de la hormona, de las tiroidinas, hormonas producidas dentro de la glándula tiroides. Y estas glándulas repercuten directamente en lo que es el crecimiento, no solamente en el crecimiento a nivel físico, sino también a nivel neurológico, lo cual tenemos como etiología, o más bien, no, resulta en una alteración del sistema nervioso en las personas con cretinismo. Y la persistencia también de esta fontanela puede llevar a hidrocefalia, que la hemos descrito anteriormente. Esta hidrocefalia causa una presión intracraneal elevada que puede dañar las diversas estructuras correspondientes al cerebro. Y como último paso tenemos la auscultación en las fosas nasales. La auscultación por lo general son ruidos sumamente bajos, pero cuando ya se escucha o se puede palpar una auscultación con soplos de carácter más fuerte, podemos deducir que tenemos una presión intracraneal elevada. No solo esto, esto también eleva en malformaciones cerebrovasculares. Como podemos observar aquí, esta vena fluyente del seno sagital o seno longitudinal con esta unión entre capilares que es sumamente anómala. Obviamente, el hecho de que se encuentren todas estas sinuosidades va a derivar en un aumento de la resistencia por factores netamente mecánicos. Este aumento de la resistencia va obviamente a aumentar la presión. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión, como lo hemos estudiado en temas relacionados a la fisiología de la circulación. Y este aumento de la presión es lo que causa estos soplos a esta altura. Y bueno, esto en algunos casos puede romper. Si se rompe, estamos hablando de diversos tipos de hemorragia a nivel del encéfalo y que puede repercutir en graves patologías. Hola, mi nombre es Melanie Mejía y yo voy a continuar acerca de la evaluación postnatal del sistema nervioso del bebé. Ahora tenemos la exploración motora. La exploración motora tiene varias evaluaciones donde se pueden determinar ciertas anomalías. Tenemos la masa muscular, al tono muscular, a la fuerza muscular y los movimientos involuntarios. Que gracias a estos se puede determinar algunas anomalías en el sistema nervioso central o periférico. Tenemos en primera instancia a la masa muscular. Gracias a la masa muscular podemos determinar algunas alteraciones que pueden ser producto de enfermedades de la neurona motora inferior, de la raíz del nervio y del nervio periférico o del nervio muscular. Gracias a estas alteraciones se puede diagnosticar alguna atrofia, que es la disminución de la masa muscular, una hipertrofia, que es el aumento de la masa muscular, y prácticamente esto se da a nivel fisiológico, y la pseudohipertrofia, que es prácticamente el cambio de la masa muscular por la grasa y el tejido conjuntivo. Ahora tenemos al tono muscular. El tono muscular, existen varias pruebas, en este caso tenemos 3 pruebas para evaluar el tono en los recién nacidos. Tenemos la respuesta a la tracción, la suspensión vertical y la suspensión horizontal. En la respuesta de tracción podemos observar aquí que el médico coge las manos del bebé y tira suavemente al bebé hacia atrás. Normalmente la cabeza del bebé también se desplaza ligeramente por detrás de su cuerpo y luego se cae hacia adelante al llegar a la posición al momento que se va a sentar el bebé. La cabeza se dirige hacia adelante. Ahora tenemos a la suspensión vertical, que esta suspensión vertical el doctor sujeta al bebé por las axilas, como podemos observar, pero sin tocar la parte del tórax. El niño debe permanecer suspendido con sus extremidades prácticamente flexionadas, como lo podemos observar aquí. Si existe alguna anomalía, en este caso puede tener alguna hipotonía, puede ser un bebé hipotónico, el niño se va a resbalar de las manos del médico. En la suspensión horizontal tenemos a que el médico coge al niño en posición de pronación y coloca sus manos por el abdomen, prácticamente como lo podemos observar por aquí. Y en este caso la cabeza
debe levantarse y las extremidades inferiores y superiores deben flexionarse. Caso contrario, si el niño llega a tener, puede ser un niño hipotónico, va a tener una posición de U donde las manos y los pies solamente van a caer. Ahora tenemos a la fuerza muscular. Esta fuerza muscular prácticamente en los niños pequeños no ayuda mucho, pero también se puede hacer la valoración de forma funcional. En este caso, viendo la fuerza proximal y distal de las extremidades superiores del niño, en este caso dándole un juguete, colocándolo a su alcance y en la manera en cómo los manipulan. La fuerza del niño también se la puede realizar colocándole un dedo para que ellos lo aprieten. En este caso es un tipo de reflejo que vamos a ver más adelante. Viendo también el tipo de fuerza, con cómo agarra la mano, con qué tipo de fuerza agarra la mano, esto puede suceder en los recién nacidos, como un reflejo primitivo en este caso. Pero esto lo veremos más adelante. Ahora tenemos a los movimientos involuntarios, que los movimientos involuntarios también pueden ayudar a determinar alteraciones en el sistema nervioso. Tenemos a los tics nerviosos, a las distonías, a la coria y a la atetosis. El temblor también puede ser considerado como no, porque también puede ser algún resultado de algún proceso del sistema nervioso también. Estos también ayudan, si existen algunas de estas alteraciones, se puede determinar alguna anomalía o alguna enfermedad en el sistema nervioso central o periférico. Ahora tenemos otro tipo de evaluación que son las pruebas de los pares craneales. Estas pruebas de los pares craneales no son tan relevantes en los niños recién nacidos. Esto se va dando a medida que el niño va desarrollándose, va a pasar de los meses y los años para poder realizar algunas pruebas como la de la audición, la prueba de la visión, la prueba del gusto, la prueba del tacto y así de los 5 sentidos correspondientes, pero esto en el recién nacido no tiene tanta relevancia. Esto se va realizando a medida que pasa el tiempo. Tenemos ahora la exploración de la sensibilidad, que esto también se la puede realizar a medida que también el niño se va desarrollando, va estando en su primer semestre de vida o pasando ya los años, en los primeros años de infancia, para luego permitir que el niño pueda sentir alguna sensibilidad, en este caso pueda expresar alguna queja sensorial, en este caso la sensibilidad del tacto, del dolor, de la temperatura, de la vibración e incluso de la visibilidad cortical. Entonces esto no tiene tanta énfasis en los niños recién nacidos. Sin embargo, se lo toma en cuenta cuando ya van en su desarrollo. Tenemos ahora a los reflejos, que son otro tipo de evaluación. Este tipo de evaluación se divide en dos, en los reflejos tendinosos profundos y la respuesta palmar, y también los reflejos primitivos. En este caso tenemos varios reflejos tendinosos profundos. Tenemos al reflejo aquileo, que este es el más difícil de obtener, pero se puede conseguir mediante la dorsiflexión del pie, en este caso acariciando el tendón de Aquiles o prácticamente el talón del pie. Tenemos el reflejo rotuliano, que también es evocado golpeando el tendón rotuliano. En este caso, si es exagerado, la extensión de la rodilla puede acompañarse de alguna alteración en alguno de los aductores colaterales. Bueno, ahora tenemos el reflejo
el reflejo hipoactivo, los reflejos hipoactivos, que estos reflejos indican una disfunción en la neurona motora inferior o prácticamente también del cerebelo. Tenemos los reflejos exaltados, que estos son compatibles con una lesión de en la motoneurona superior, pero también puede producir los reflejos tendinosos hipoactivos o los ausentes. Tenemos la respuesta palmar también. Esta respuesta palmar se obtiene mediante la estimulación de la cara lateral de la planta del pie, comenzando por el talón y luego yendo a la base superior de los dedos, a la base de los dedos. Aquí también se puede determinar un signo bastante importante, que es el signo de Babinski, que indica una lesión en la motoneurona superior y se caracteriza por la extensión del dedo gordo y el resto de los dedos en abanico prácticamente. Pero bueno, la respuesta palmar en sí tiene una utilidad diagnóstica limitada en los recién nacidos, puesto que también está en competencia con otras evaluaciones de reflejo. Y bueno, y en este caso puede ser flexora o extensora. Ahora tenemos los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son aquellos que aparecen y desaparecen en momentos específicos durante el desarrollo del bebé. Y algunos pueden desaparecer por completo o pueden permanecer, y en este caso pueden indicar alguna disfunción del sistema nervioso central. En este caso tenemos el reflejo del Moro, que se provoca manteniendo al bebé en una posición semisentada y permitiendo luego que su cabeza vaya hacia atrás. La respuesta normal de este reflejo consiste en la extensión y la aducción simétrica de los dedos, como podemos observar aquí, y bueno, luego también la flexión de las manos, de las extremidades superiores, con un grito audible, con un grito que se puede escuchar, un grito suave, se lo puede decir. Tenemos también el reflejo de la aprensión, que como lo decíamos, lo mencionaba antes, también se puede determinar la fuerza muscular del niño, la fuerza muscular del bebé. En esto consiste en que el médico debe poner la mano debe poner su dedo cerca de la mano del niño para que el niño haga presión con esta. Ahora tenemos el reflejo del tónico del cuello. Se produce con un giro manual de la cabeza del bebé hacia un lado, como lo podemos observar, y la mano, del lado que gira, la mano debe estar estirada, pero del lado colateral debe estar flexionada, como lo podemos observar aquí. Tenemos también el reflejo de paracaídas, que este reflejo se da en los niños ya un poco, ya que están en más desarrollo, tienen algunos meses ya de vida. Este reflejo se puede realizar manteniendo al bebé sujeto por el tronco, y de repente baja el niño como si estuviera cayendo. Esto provoca que el niño extienda sus manos de forma espontánea y para amortiguar la caída prácticamente. Y este reflejo es un requisito para que el niño pueda también caminar. Tenemos ahora la coordinación. La coordinación en sí es una base también importante, pero esto se ve en los niños ya que ya tienen más desarrollo, ya tienen algunos años, y se lo puede determinar viendo que sean capaces de caminar o incapaces de caminar por el tándem, por una prueba que es el tándem. O también con alguna otra prueba, como es la prueba del dedo nariz y del talón de la espina tibial, de la prueba talón espina tibial. Cuando existe alguna alteración, pues se puede determinar una ataxia, que esta indica una alteración en la realización
armoniosa de los movimientos voluntarios. Y generalmente son alguna alteración del cerebelo. Ahora tenemos la marcha y la postura. La marcha y la postura son un aspecto bastante importante en la exploración neurológica. Esto también se lo puede ver en los niños recién nacidos y en los niños ya que van en su desarrollo, ya tienen sus primeros meses de vida, empiezan a caminar, o cuando ya los niños tienen ya los primeros años de vida. En este caso, los niños normales, cuando ya tienen más años, pueden estar de pie con los pies juntos, sin tambalearse, pero cuando los niños son inestables, no pueden moverse o incluso pueden hasta caerse. Dentro de la marcha y la postura en los recién nacidos podemos también ver el reflejo de la marcha. En este caso, esta situación consiste en que el niño, el médico o la persona que quiera examinar este tipo de reflejo, coloque sus manos por debajo de las axilas del bebé y tenga en cuenta también su cabecita para que no pueda moverse y no pueda haber alguna complicación. Entonces, este reflejo permite que al momento que el niño esté parado en sí, esté en su posición vertical, comience a dar unos pasos. Entonces, esto también puede indicar que el niño va a poder caminar cuando ya vaya pasando, esté en su pleno desarrollo. Hola, mi nombre es Irina Mera Flores y les voy a hablar acerca de las generalidades del sistema nervioso. Pues bien, el sistema nervioso central se origina en el ectodermo, como podemos ver aquí, está el ectodermo, la placa germinativa, o ectodermo, y corresponde a la placa neural que aparece en el inicio de la tercera semana. Esta es la placa neural, es una lámina horizontal, a simple vista. Esta placa neural se ubica en la región dorsal media del ectodermo. Cuando los bordes de esta placa neural se unen, van a formar los pliegues neurales. Esto es a partir del día 21. Entre estos pliegues se va a formar el surco primitivo o el surco neural, que es el que estamos observando aquí. Cuando los pliegues de este surco se fusionan, van a formar el tubo neural. Estos son los pliegues. Cuando estos pliegues se unan, se fusionan, como podemos ver en la secuencia de fotos, van a formar por fin al tubo neural. Esto sucede aproximadamente entre el día 22 a 25. Ahora bien, la fusión empieza en la región cervical e inicia en la cuarta semana. Esta inicia, como les dije, en la región cervical y luego se dirige en una dirección cefálica y caudal. El cierre de estos bordes o de estos pliegues neurales va a originar algo que se denomina neuroporos. El primer neuroporo en cerrarse es el neuroporo craneal, como podemos ver en esta imagen. Este se cierra en el día 25. Y el segundo neuroporo en cerrarse es el neuroporo caudal, que es el que está en la parte caudal, y se cierra en el día 28. Los neuroporos comunican con la cavidad amniótica. El tubo neural se cierra completamente, es decir, totalmente al final de la cuarta semana. La falta del cierre del tubo neural va a originar anomalías como la espina bífida y la anencefalia. Esto de aquí se puede prevenir con la ingesta adecuada de ácido fólico durante el embarazo e incluso durante la etapa fértil en las mujeres, claro, si se ha planificado tener familia más adelante. El sistema nervioso central dará origen a dos estructuras, una cefálica ensanchada, que es el cerebro, y una caudal elongada, que es la médula espinal, que próximamente hablaremos de esto. Ahora, esta es una imagen que la he traído para dar una pequeña introducción acerca de lo que hablaré adelante. Pues bien, esto es
lo que hablamos anteriormente, que el tubo neural se forma a partir del ectodermo. Aquí está la placa neural, sus pliegues o sus bordes se fusionan y se unen y por lo tanto forman el tubo neural. Muy bien, la tercera semana de que cuando se forma el tubo neural, este de aquí va a presentar 3 vesículas cerebrales primarias. Estas aquí son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombecéfalo. Además, tenemos adicional que en la embriología del sistema nervioso central también se va a hablar de la médula espinal. Esta de aquí también hablaremos que más adelante se forma embriológicamente debido a que en esta porción del tubo neural se van a encontrar células que originan las neuronas. Bueno, en la quinta semana las vesículas cerebrales primarias se van a subdividir y van a formar las vesículas cerebrales secundarias, el número de 5. Es así que el prosencéfalo va a originar al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo no se va a subdividir, simplemente va a seguir originando la estructura como tal, y el rombecéfalo va a formar el metencéfalo y el melencéfalo. La médula espinal va a seguir con su estructura original. Ahora bien, cada parte o cada vesícula secundaria va a formar una parte del cerebro. Es así que el telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales. El diencéfalo va a formar al tálamo y al hipotálamo, y a la hipófisis también. El mesencéfalo va a formar va a seguir, no se va a subdividir, va a seguir formando a la estructura como tal. El metencéfalo va a formar al puente y al cerebelo, y el melencéfalo va a formar el bulbo raquídeo. Ahora bien, vamos a hablar acerca del cerebro. Pues el cerebro es una estructura que corresponde al extremo cefálico del sistema nervioso central. Esta de aquí se divide en 2, en tallo cerebral y en centros superiores. El tallo cerebral es una continuación de la médula espinal y por lo tanto tiene áreas motoras y sensitivas. El tallo cerebral, como podemos ver en esta imagen, está conformado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Y los centros superiores son el cerebelo y los hemisferios cerebrales, es decir, derecho e izquierdo. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, tras el cierre del tubo neural, el cerebelo va a presentar 3 vesículas cerebrales primarias, que son el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Además va a presentar 2 plegamientos. El plegamiento o el pliegue cervical, que se encuentra aquí, que se encuentra en la unión del rombencéfalo y la médula espinal, como podemos observar, y el pliegue cefálico, que se encuentra en la región del mesencéfalo. A la quinta semana, como les mencionaba, las vesículas cerebrales primarias, es decir, las que vimos anteriormente, se van a subdividir en vesículas cerebrales secundarias. Es así que el rombencéfalo o cerebro posterior se va a subdividir y por lo tanto formar al mielencéfalo, que es la más caudal de las vesículas cerebrales. Esta de aquí va a originar al bulbo raquídeo y a la médula espinal. Además, el rombencéfalo se va a subdividir en metencéfalo, que este de aquí se extiende desde el pliegue de la protuberancia hasta el istmo rombencefálico. Esta va a formar al cerebelo y a la protuberancia o también denominada puente. El cerebelo, pues, las porciones dorsolaterales de las placas alares forman los labios rómbicos y estos a su vez forman la placa cerebelosa. Para la semana 12 la placa ha formado los hemisferios cerebelosos. El mesencéfalo no se subdivide. Esta de aquí presenta placas alares que forman los colículos anteriores, es decir, estos son para los reflejos visuales y los colículos posteriores que son para los reflejos auditivos. El mesencéfalo está separado, como vimos anteriormente, del rombencéfalo por el istmo rombencefálico.
Ahora bien, el prosencéfalo o cerebro anterior sí se va a subdividir en dos, en el diencéfalo y en el telencéfalo o cerebro terminal. El diencéfalo es la parte posterior del prosencéfalo y está constituido por una placa de techo y una placa alar. Estos van a formar las vesículas ópticas, que son la copa y los tallos ópticos, van a formar la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo, la epífisis y el lóbulo posterior. Y también la neurohipófisis, que es la que contiene neuroglia y recibe las fibras nerviosas del hipotálamo. Además, el prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo o cerebro terminal. Este de aquí es la parte anterior del prosencéfalo y va a originar a los hemisferios cerebrales y una lámina que es la conexión entre las haces de las fibras de los hemisferios. Ahora bien, este es un esquema que se parecía mucho a uno que les presenté al inicio. Sin embargo, habla de lo mismo, que el sistema nervioso central se divide en encéfalo, en médula espinal, que el encéfalo se divide en cerebro y tronco cefálico, que el tronco cefálico está conformado el cerebro está conformado por el prosencéfalo, pero la diferencia o lo que se añade en este esquema son los ventrículos, y es que cada vesícula secundaria está en relación con un ventrículo cerebral. Es así que el telencéfalo está en relación con los ventrículos laterales. El diencéfalo está en relación con el tercer ventrículo, el mesencéfalo está en relación con los acueductos cerebrales, y el metencéfalo y el milencéfalo están en relación con el cuarto ventrículo. Ahora bien, vamos a hablar de la médula espinal. Esta de aquí corresponde al extremo caudal del sistema nervioso central. Como les dije anteriormente, en el momento en que se forma el tubo neural, esto va a presentar las células neuroepiteliales, que son las que en un futuro van a formar las neuronas. Pues bien, la médula se caracteriza por una placa basal que se encuentra aquí, que esta está conformada o contiene neuronas motoras. Además, una placa alar que se encuentra aquí, que contiene neuronas sensitivas, y una placa de piso y una placa de techo. Aquí se encuentra la placa de piso y aquí la placa de techo, que van a conectar a los lados. Se van a conectar todos. A partir de cada segmento de la médula espinal se van a formar los nervios espinales. Estos aquí van a tener sus núcleos dentro de la médula y sus cuerpos celulares, es decir, la parte sensitiva va a estar fuera de la médula. Ahora bien, vamos a hablar sobre la capa neuroepitelial, que es decir, la del manto y marginal. El tubo neural, cuando está recién cerrado, está constituido por células neuroepiteliales, como les mencioné anteriormente. Estas se van a sintetizar y van a constituir el neuroepitelio o una denominada capa neuroepitelial. Las células neuroepiteliales originarán a las células primitivas o neuroblastos. Y estas, a su vez, van a formar la capa del manto, que viene siendo la sustancia gris de la médula espinal. La capa marginal, que es esta, la que está exteriormente, tiene fibras nerviosas en los neuroblastos de la capa del manto, es decir, de la capa interna. Pero debido a la mielinización, estas van a obtener o van a adquirir una tonalidad blanca, por lo tanto esta de aquí se va a denominar sustancia blanca de la médula espinal. En esta imagen de aquí podemos también diferenciar en que la sustancia gris es más oscura que la sustancia blanca, por lo tanto es más clarita. Entonces, ahora vamos a hablar de las placas basal, alar, del techo y del piso. Bueno, la adición de neuroblastos a la capa del manto va a formar dos engrosamientos. Un engrosamiento ventral denominado placa basal o placa de piso, que va a originar las células motoras del asta anterior. Es decir, constituye la área motora de la médula. Y el segundo engrosamiento es el engrosamiento dorsal, también denominado placa alar o de techo, que va a formar las astas posteriores o el área sensitiva. Además, entre estas dos se encuentra un asta intermedia que contiene neuronas que tienen función simpática del sistema nervioso vegetativo. Las placas del techo y del piso en la línea media del tubo neural carecen de neuroblastos.
pero sin embargo estas tienen otras funciones como ser vías para las fibras nerviosas.